Hola, bienvenidos a esta sexta clase y la segunda ya de este segundo bloque en el que estamos 100% enfocándonos en las presentaciones y la evolución de los materiales. Como les decía en clases anteriores en general, pues me gusta como primero que me vean, que sepan que la clase es más como interactiva. En esta semana también ya vamos a tener nuestra primera sesión eh, de interacción uno a uno. Entonces, pues para que me vayan conociendo y a lo mejor ya en la sesión, pues nos enfoquemos 100% en sus dudas, que me interesa mucho saber cómo les ha ido, cómo, cómo les ha parecido esta forma de trabajar, si ha estado un poco pesado o al revés, a lo mejor está ligerito, que a lo mejor buscamos un equilibrio. Entonces, bueno, ya me irán platicando todas sus dudas, todos sus comentarios de las tareas también, a cómo las hemos estado subiendo. Estoy tratando de subir todo el bloque de un jalón. ¿Por qué? Digo, también por cuestión de tiempos, les voy a ser muy sincera, míos. De repente se me hace mucho más fácil subir todo el bloque y que también como quede claro el objetivo de ese bloque, justamente pensándolo desde ese punto de vista, que es un bloque de temas más allá como que se les vaya a evaluar otra cosa, sino como que todas las actividades que se hagan durante ese bloque pues tengan como un sentido hacia un objetivo como más grande, más general. Entonces, como les había dicho en el bloque anterior, pues nos estábamos enfocando como más en solamente reconocer los materiales, la diferencia entre materia prima y material, diferentes categorías de materiales y familias y las características, pero como bien básicas. ¿Sabes? En este segundo bloque ya vamos a empezar a observar. En la otra solamente era reconocer, ver. En este ya vamos a empezar a ver y comparar, a observar y comparar esta evolución en las presentaciones de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que pues los materiales, como vimos en la clase pasada también, pues han evolucionado a través de la historia. No era lo mismo en la prehistoria, como vimos justamente la evolución del hierro y también algunos ejemplos, ¿no? De los metales. Ahora, pues los metales modernos y todas estas nuevas composiciones y nuevas formas de trabajarlos. Entonces, justamente, como también, si ustedes llegan a una tienda, ¿cómo pueden identificar esto? Desde el material o ya cuando compren un producto. Bueno, me refería a cuando compren el material sin procesar, ¿no? Sin estar dentro de un producto. A diferencia de cuando ya lo vean en un producto, ¿cómo se va a ver? Entonces, en esta clase nos vamos a centrar 100% en las presentaciones de eso, de cuando van, por ejemplo, al Home Depot, a una metalería o a una vidriería o un lugar donde vendan plásticos que son menos comunes y justo son de las primeras cosas que vamos a empezar a ver. Entonces, pues nada, la clase como tal se llama Presentaciones Comerciales de los Materiales. Y la verdad es que va a ser muy, esta clase va a ser como muy gráfica, es de ver mucho. Quizá aquí voy a hablar un poquito menos, pero más enfocado como a platicarles lo que están viendo, para que justamente cuando lo vean en tienda, lo vean, lo sepan identificar. Y también puedan ustedes empezar a ver para qué proyectos o según ustedes ciertas necesidades que tengan en un proyecto, vayan a ciertos lugares, ¿no? Dependiendo de lo que quieran hacer. Que a veces, la mayoría de las veces creo que pasa así, ¿no? Vamos a hacer, no es como que estemos por ahí viendo materiales por la vida, creo que algunos sí, yo en lo personal también me gusta mucho hacer eso, antes de tener un proyecto en concreto, y luego como ver qué se puede hacer a partir de eso que estoy viendo. O sea, por ejemplo, uno de mis hobbies favoritos es irme a Home Depot y ver qué hay. Y a ver si, bueno, yo ya tengo mi propia casa, casi siempre lo enfoco como más a eso, como a ver esto se vería bien aquí, esto lo puedo trabajar de esta manera o esto así, enfocado más a materiales como más industriales. Pero bueno, por ejemplo, yo que también me dedico a los textiles, es eso también, ¿no? O incluso cuando empiezas un proceso creativo, antes de hacer un mood board o antes de empezar a diseñar, antes de empezar a pensar qué es lo que quieres hacer, es bueno ir a ver los materiales. Yo, como les decía con los textiles, me voy a La Parisina, a Santa Mónica Textil, a muchísimas tiendas que hay de textiles en Santa Tere o en diferentes zonas de la ciudad o
A veces también, y eso vale la pena mencionarlo, catálogos digitales de algunas empresas que pues a lo mejor no las podemos visitar en presencial, o a veces también funcionan así, como que primero ve mi catálogo digital y luego ya vienes. O a veces pues no están aquí, no están en la ciudad, entonces el pedido es nacional o a veces internacional también. Entonces justamente por eso es importante acostumbrarnos a ver los catálogos de diferentes maneras, que básicamente es eso, aprender a observar cómo se ven los materiales presentados a modo catálogo para que también ustedes puedan empezar, como les decía, a tomar decisiones, pero también en este bloque justamente ustedes van a terminar haciendo una especie de materioteca, más bien una materioteca que es una especie de catálogo, no diría que es un catálogo como tal, la materioteca es más bien como una biblioteca en la que justo, ¿no? En la biblioteca los tomamos como préstamo. También la idea de empezar a platicar sobre esto es que sepan que estoy programando una visita a la materioteca justamente de ITESO para que nos terminemos de empapar en qué es eso de una materioteca y las posibilidades que se tienen con esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues una materioteca puede ser tan grande como la del ITESO, pero yo puedo tener una materioteca en mi casa, en mi closet o en un librito que pueda estar cargando para justamente nutrirme de las estéticas de los materiales en todo momento. Y bueno, yo, si no lo han hecho, les invito a que justamente se vuelvan bien curiosos y cada producto que toquen y que vean y que empiecen a analizar, empiecen a ustedes a ver y comparar, mira, es como este de acá o este material es nuevo a lo mejor, algo que promueve mucho Yaret, la que coordina la Materioteca Niteso. Es eso, es la investigación, es estar buscando a ver si encontramos nuevos materiales y si los podemos de alguna manera pues llevar a la materioteca de ahí de eso. Es un proyecto que también ellos tienen ahí. Entonces, pues dicho esto, pasamos a ver, empezamos con los metales. Aquí ya me pasé la diapositiva, pero era metales. Vamos a empezar a ver algunos metales. Si se fijan, la mayoría de los metales pues son bastante grandes, bastante duros, tienen una dureza bastante pues grande, ¿no? Y por estas características en muchas ocasiones pues también son pesados. Los podemos ver en algunas barras que si se fijan son tubulares, como estas barras están sólidas y no están huecas, a diferencia de estos tubos que sí están huecos, pero muchas veces también vienen con un bisel. El bisel que es como esto, o el bisel en este más angular, es esto de aquí. Y esto es, pues, dependiendo de, obviamente, lo que se quiera hacer o dependiendo de la presentación, si hay más grosores de los biseles. En madera también pasa, luego se las enseño también, dependiendo justamente del grosor o de la resistencia que queremos que tenga nuestro tubo o de lo que se quiera hacer también con ellos. Los alambres, sinceramente yo en metales es con lo que más he trabajado, el alambre, para hacer cosas como más, yo hago por ejemplo mucho teatro, mucho máscaras, entonces pues como para hacer títeres, por ejemplo, es muy, muy bueno para hacer muñecos que pues se puedan como tener esta movilidad. Lo he trabajado mucho, el papel maché también se beneficia mucho del alambre cuando queremos hacer como uniones entre cosas. Bueno, el papel maché es un material, obviamente, pero cuando quieres hacer estas uniones de los monos que puedan tener como las articulaciones, es una opción. Hablando de cosas como más artesanales, obviamente, pero bueno, también supongo que cuando piensan en metales piensan en cosas más industriales. Entonces, pues también, ¿no? Pues casi, por ejemplo, barras, tubos se utilizan más en la industria automotriz o en la construcción. El alambre, pues no ni hablar también, ¿no? Hablo de alambre, pues también pensamos en rejas o en cosas como más eso, ¿no? Como que se pueden hacer como más delgadas o que pueden prestarse para hacer más huecos o cosas más libres. O los rollos de chapa, eso sinceramente yo nunca los he utilizado, pero son como más bandeables, entonces pues sí tienen una maleabilidad que los permite pues trabajar a forma de lámina, ¿no? Luego, pues los perfiles angulares, que también casi los identificamos en la arquitectura, como para esquinas y para estas como vigas, ¿no? Igual los perfiles en doble T, o los perfiles en O, o los perfiles en cuadrado. Más o menos sólido, más o menos caro también. Yo también que he hecho, me ha tocado hacer estas pérgolas, que son como estos techos que no son techos, sino techos como más, como para cochera o para patios pues se hacen con estos tipos de tubos y justamente te los ofrecen según sean más caros, ¿no? Si de que la opción más económica o las más avanzadas.
son obviamente más caras. Y bueno, aquí también me interesó ponerles como unas presentaciones ya de sólidos y como enfocadas a algunos productos o presentaciones antes del producto, como el oro, perdónenme, que el oro por lo general pues lo visualizamos de que en un dije, en una cadena, en un anillo, pero bueno, aquí más o menos para las personas que se dedican a la joyería, ya de una manera más industrial. Así es como lo pueden ver cuando lo adquieren, ¿no? Para trabajarlo, fundirlo y hacer como todas las variaciones para trabajar la joyería o los diferentes productos que se hagan con oro, que no solo se hace joyería. Lo mismo con la plata, el platino y ya todas las variaciones que pueda haber, ¿no? De estos tipos de metales más hacia producto. Aquí, por ejemplo, de las formas en las que se puede visualizar más el hierro es en estas planchas viejísimas. No sé si les tocó verlas o a lo mejor en fotos o en películas, esas planchas de hierro. El cobre, pues que también lo podemos ver en las monedas de centavos, creo que más las americanas, pero por ahí también hay algunas partecitas de los centavos mexicanos que tienen. El aluminio, volvemos, es como lo que vimos en las otras presentaciones, la de la diapositiva anterior, o el titanio en temas más industriales, el mercurio, que acuérdense que también es bien peligroso, ese lo vemos en los termómetros más que nada, y que dicen que es incluso no tóxico, pero corrosivo tocarlo con la piel. El cromio, que aquí lo vemos más como en los rines de los coches, el magnesio también ahí está en bruto, el zinc, que es como, bueno, dependiendo de qué, pero aquí se está representando en una hebilla. Y este no, este se me pasó traducírselos, se los debo ya en los comentarios, ¿vale? Pero pues si se fijan es como estas avíos para la construcción, o sea, como para accesorios en casas, como para prendedores, apagadores, accesorios de baño y diferentes cosas así como chiquititas. O incluso tornillos y estas cosas como para complementar. Aquí hay algunas otras presentaciones ya en producto del acero inoxidable, que también ya se ha vuelto muy famoso por que justamente tanto no se oxida, como también en contacto con la piel o alimentos, en este caso, que lo están viendo ahí en cosas para cocina, pues es mucho menos, como por así, hablábamos también en otras clases, no sé si se acuerdan, de los impactos en la salud, entonces como que suelta menos partículas, entonces pues obviamente se combina menos con los productos, con los productos alimenticios, entonces pues tiene menor impacto en nuestra salud. Y lo mismo como les decía con la piel. Yo usaba, por ejemplo, que tengo como muchos problemas en los oídos, de que se infectan muy fácil. Cuando usaba aretes de acero inoxidable, se me infectan mucho menos, promueven menos, como menos las infecciones. El oro, ¿no? Pues ahí, como les decía, ya visto en joyería, la plata, diferentes cosas también mucho más finas. El acero pulido y el acero al carbono, creo que también son nuevas tecnologías en las que también son, se me fue el nombre, antiteflón, más bien teflón, para que no se pegue la comida. El cobre, que también ha sido una estética bastante nueva en nuevos productos como de este tipo, de que termos, tazas, por ahí teteras también, seguro lo han visto mucho en trends modernos de interiorismo. El aluminio, que básicamente también es como para cosas de empaque, de que latas, o cuando vemos esta lámina como para forrar los alimentos, ay, se me fue recipientes como para postres y repostería, y más maleable. Esa es alguna una característica que tiene el aluminio. El titanio, como para cosas más duras, que aquí ponen estas tablas de corte o cositas para guardar los alimentos, que igual sirven también como aislantes. El mercurio, que volvemos, ¿no? Está en estos productos sobre todo enfocados con la luminaria o perdón, el termómetro. El cromo como para productos del baño, sobre todo porque entran mucho en contacto con el agua y que muchas veces pues también esto pudiera hacer que se desgasten los colores, pues es más óptimo para esto, para que se desgaste menos. Y el magnesio, que pues también es una presentación bastante antigua, si todavía tienes este sacapuntas, a lo mejor ya no estás tan joven como creías, o a lo mejor te lo heredaron, o no sé, pero bueno, estos sacapuntas son hasta de mi época, más allá de mi época. Bueno, pasemos con las maderas, en las que vamos a ver muchísimos también tamaños y formas, dependiendo.
incluso a veces también dependiendo de los proveedores. Si te vas a diferentes madererías, vas a saber a veces distintas, incluso en algunas ya avanzadas en terminados. Justamente, por ejemplo, si la quieres más en bruto, como más para tú trabajarla, pues vas a ver estos tablones, como de todas las maderas habidas y por haber. Hay tablones de diferentes grosores o los biseles que les decía o los grosores que es como de acá para acá, o el largo, ¿no? Que es pues, también a veces bastante grande. Y también ahí, si tú llegas a una maderería, te la pueden cortar en pedacitos, o te la pueden rebajar, o te dan diferentes presentaciones, como les decía, ¿no? O sea, desde diferentes tipos de madera o tablones. Y por otro lado está la chapa, que aquí ya está trabajada. La chapa es un recubrimiento como el que vemos ya de hecho en la mayoría de los muebles o cocinas, donde ves cómo está la minita chiquitita que dices, parece madera, pero en realidad no lo es. Algunas veces sí tiene trazas de madera, pero sobre todo también tiene esta fusión con plástico y con aglomerados, que son pues también estos triturados de residuos de otras maderas. Pero básicamente aquí es para recubrimientos, ¿no? Y también para poderle darle colores y texturas y en infinidad de posibilidades. O el listón, que son como mucho más chiquitas, estas presentaciones como para, no sé si han visto muebles que necesitan este complemento como para unir una pieza con otra, o los muebles que ya vienen así, perdón, o sea, tanto armados como desarmables. A mí, por ejemplo, me tocó armar una vez unas sillas, bien, bien sencillo, ¿no? Pero sí necesitaban de que ensamblar este listoncito que era como este tubito, así chiquito, para que ya no se pandee. O para las famosas ménsulas, como para colgar repisas o ese tipo de cosas, a veces estos listones sirven como complemento. Y por otro lado, las tablas, que ya son como estas mucho más grandes a diferencia de los tablones, que pueden venir en láminas así súper grandes, ¿no? Dependiendo también del árbol de donde se hayan cortado. O los tableros, que también pues ya, a mí se me figuran más como pues estas lugares ya más chicos que a lo mejor ni siquiera son madererías, como por ejemplo tiendas de manualidades, donde te venden la madera como también en bruto todavía, pero como para diferentes aplicaciones. Ejemplo clásico, las maquetas, ¿no? Que bueno, en este caso este tablero sí es de madera original, pero el MDF, que la mayoría de las maquetas son de MDF. Ya hablaremos del MDF también, pero pues por lo pronto las presentaciones, ¿no? O las molduras, que así han visto las orillitas de las casas, así como, o de las ventanas, a eso se refiere con molduras, parecidas a las cenefas. Y bueno, aquí también podemos ver algunas de las presentaciones de cómo se ve la textura de la madera, que por ejemplo está el alistonado, que es cuando la vemos bien lisita, ¿no? O sea, así, casi parejita. El aglomerado es una combinación entre liso y el aglomerado puro. Bueno, el aglomerado chapado, perdón, porque este es el aglomerado puro, en el que es justo esta compactación de los triturados. Y el chapado es cuando le ponen esta chapa encima, que es la mayoría de los muebles hoy en día, pues así son. Uno que otro de repente serán, pero dependiendo de la madera. Y obviamente esto pues los hace más caros. O el contrachapado, que es al revés, ¿no? O sea, la chapa está por dentro, pero también por razones de economía, y, o sea, son mucho más, ¿cómo se dice? Eh, pierden la calidad de alguna manera, ¿no? O el aglomerado orientado, que tiene como ya ciertas patrones, y también el mismo terminado, que en algunas ocasiones puede ser un poquito más fácil de trabajar y de que se deshaga, porque en sí el aglomerado se va a terminar deshaciendo. Díganselo a mis muebles que en una mudanza literal murieron por justamente, ¿no? Entre el uso, la raspada, estarlos arrastrando, pues obviamente el aglomerado va a hacer eso. O la fibra, que es justamente el MDF, ¿no? Es otra forma de trabajarlo, en la que pues compacta de una manera mucho más compacta y mucho menos fibrosa. Digo, bueno, realmente pues se llama fibra, ¿verdad? Pero sí permite menos este roce que les decía con el piso y con otros objetos en los que va a durar un poquito más. Pero lo padre del MDF, a mí me ha tocado incluso poder cortarlo con cúter y sin tener que hacer muy industrial y es pues más fácil para algunas cosas. Aquí pueden ver también algunos tipos de maderas para que vean también cómo se ven de diferentes. Obvio, nada es como verlas en vivo, por eso también en algunas de estas tareas ya les va a empezar a tocar ir a los diferentes
tiendas para que las empiecen a ver y comparar y tocar y oler, que es maravilloso oler las maderas. Es hasta sanador. Y cómo se ven también, si ustedes ven un pino, que seguro todos conocemos los pinos, a diferencia de cuando ya está el pino cortado, ¿no? La madera de pino cortada. O la rosa morada, que también está muy de moda últimamente, el roble, la caoba, la parota también ya sigue, ya tiene unos añitos que está de moda. La teca o el bambú, que también en muchos productos como alternativa sustentable, pues también se empieza a ver cada vez más. Y aquí hay algunas otras, muchas más, para que las vean. Lo interesante de esto es que estas pues no están teñidas. Entonces, esos son los colores naturales y para que veamos que a veces según el proyecto no es necesario pintarlas si las queremos como de ciertos colores. Como esta, miren qué bonito rojo tiene este Paduk. Y otra cosa es la división entre maderas blandas y maderas duras, que no necesariamente estoy diciendo que estas sean blandas 100%, pero su maleabilidad pues es un poquito más versátil. Entonces, chéquenlas, ahí las pueden seguir viendo. Aquí ya las vemos en algunos productos como el roble que se utiliza más como en este tipo de empaques, aquí por ejemplo para, no empaques, perdón, en los vinos, para hacer tequilas y vinos, pues es como que ayuda a añejar más fácil. Si han ido a estas fábricas de tequila, sabrán lo que es la añejada y como dicen incluso algunos tequilas o más bien mezcales, saben como amaderados. Pues es por eso, es porque justamente el tequila al fermentarse o al estar en este proceso de destilación, perdón, entra en contacto con la madera y se convergen los olores y los sabores. La rosa morada o la caoba, que es mucho más elegante, la teca, que es más como para pisos o muebles más rústicos, el ébano, que aquí lo estoy, logré encontrarlo más como en productos así todos súper escultóricos, pero fíjense la maleabilidad para tornear que tiene, ¿no? Es una escultura, básicamente. Y ni hablar del paduk, que aquí pues si se fijan es más asiático, si no me equivoco, o y de la India y es mucho más maleable también como para hacer estas más redondas, ¿no? Estos terminados más redondos. El bambú, como les decía, ¿no? Todos estos nuevos productos más ecológicos. Por ahí estaba, creo que no está, no lo puse. El cepillo de dientes, el clásico cepillo de dientes ecológico, pero más o menos es la estética parecida. O las tablas de madera. ¿Qué tiene el bambú? Pues el bambú es chiquitito, si se acuerdan. Pues es un palito así. Entonces, pues la madera, ¿cómo se constituye? Pues aquí está, miren. Es, por ejemplo, en las tablas, pues es como estos listones, ¿no? Regresando al tema de los listones y se ensambla, se crea la lámina a partir de los listones, dependientemente del producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la madera están unidas los tubos. O hay tela de bambú, luego también hablaremos de la tela de bambú hecha a base de la fibra triturada y se suaviza también a través de ciertos procesos químicos para que se haga obviamente el hilo pues ya diferentes avíos, miren aquí por ejemplo en combinación con el vidrio, en los carros, en diferentes accesorios, en ropa y también el papel de bambú. Y bueno, ni hablar, son un sinfín de usos. Aquí también productos como el roble o la jatoba, la buminga que vemos en productos de cocina o decorativos. Las fundas, las famosas fundas que pues no todos, les digo, son 100% de madera como tal, sino fibras de madera. Aquí pueden ver un poquito más, les puse el link justamente de esta marca, que viene como la transparencia, que es básicamente explicar de qué es lo que hay detrás de la hechura de estos productos. Entonces creo que vale la pena para entender por qué de repente nos confundimos con que es textura, incluso a veces es plástico, ¿no? Este tipo de productos, plástico y con el pintado como si fuera madera. Y algunas maderas recicladas, como las de los guacales, y también cómo se pueden reprocesar de diferentes maneras, pero esta es la más artesanal, como literal lijando y pintando, y miren qué lindo se puede llegar a ver. Yo en lo personal lo hago mucho y creo que le da una nueva vida y también una estética también bastante moderna, pues están muy de moda. O otro reprocesado es tal cual, deshacer, lijar, barnizar y hacer como mucho más, una cosa completamente nueva, ¿no? Que aquí es nada más reensamblo con los guacales que ya están. Y bueno, pasamos a los polímeros.
que pues tenemos diferentes tipos. El polisopreno, que es el caucho, básicamente, el que vemos en las llantas. El polietileno, que lo vemos en bolsas y envases, que ese no es reciclable, ojo, tampoco el polisopreno. El neopreno, que es mucho más duro, si se fijan, como para estos productos más. También lo visualizo como en termos, o estas son en una impresora. Las poliamidas, que también son como para, a veces, no tanto empaques, pero aquí está, por ejemplo, donde se monta la cinta o diferentes formas de enrollar el hilo. O acá también lo vemos en zapatos, en cinta, cables. Y como complementos de accesorios. El polipropileno en sillas, la silicona, que también está muy de moda en sus celulares, que también el silicón, pues volvemos que tiene diferentes formas de trabajar para que esté como más derretida o ya a la hora de secarse, como se ve. La silicona esta es la industrial, pero también es con la que trabajan las manualidades, pero es básicamente lo mismo, chicos, para que vean cómo lo pueden trabajar y pueden hacer diferentes cositas. Podrían hacer incluso sus propias fundas trabajando la silicona. O el poliuretano, casi es donde lo pueden ver más físicamente en estas esponjas que son para cocina, pero también es el poliuretano. Después que hagamos la práctica, les voy a pasar unos datos de algunos lugares donde pueden trabajar la espuma de poliuretano, que es muy interesante, como para cosas más escultóricas y cosas que les pueden ayudar a entender un poco mejor la composición de plásticos de este tipo. Pero bueno, el policarbonato, que también es parte del relleno de los coches, que es para lo que se utilizan muchísimos plásticos de ese tipo. Y básicamente esta es como la esencia del material, que casi nunca la van a encontrar en una tienda, ¿no? Es lo que les decía, o sea, ustedes nunca van a ver esto en Home Depot, por ejemplo, ¿no? Quizá una presentación que tienen algunos plásticos es estas sílicas, justamente como para absorber la humedad, pero no es en todos los plásticos donde lo pueden ver y no es para todo, ¿no? Es este uso específico que tiene de absorber pues la humedad. Algo que sí van a empezar a ver es el poliestireno, a lo mejor ya lo han trabajado. En el Lumen, por ejemplo, ustedes pueden encontrar el poliestireno, pero con fines más no artesanales, perdón, industriales, o sea, como de diseño industrial y como para maquetas y esas cosas, pero obviamente tiene otros usos. O el hule, las placas de hule de neopreno, que básicamente, como les decía, también las pueden ver, se usan para llantas, pero también empiezan a hacer tapetes también para carros, pero estaba pensando en los tapetes de yoga. Incluso hay reciclados de esto, reprocesados, y hay marcas que hacen tapetes de yoga con este tipo de reciclados. Las poliámidas de plástico, y aquí hay diferentes terminaciones y se van haciendo nomenclaturas distintas para, pues, tanto identificarlas como también si se van a reprocesar, como cuántas veces está reprocesada. La espuma de poliuretano, que es la que les decía, esta es la presentación, tiene componente A y componente B para que pueda funcionar. Ahí es un juego de química muy interesante. Y como les decía de la silicona, esta es una silicona más artesanal o los barritas de silicón que pueden encontrar en Fantasías Miguel, literal, o en cualquier otra de mercería. Ay, perdónenme. Eh, O en tubos, que también así la pueden comprar en internet. El policarbonato creo que también lo han visto en estas tiendas tipo Lumen. O perdón, este es más bien como para las pérgolas que les decía hace rato, las de las bases de metal, pero el policarbonato es la parte que techa. Y es como una alternativa económica y más resistente a veces al vidrio. Bueno, resistente según quien lo vea, ¿verdad? Porque también tiene sus gajes. El PET, que esta es la esencia del PET, pero el PET pues, lo conocemos en botellas, ¿no? Como estas, de, para tomar agua. También aquí está como un desglose de diferentes productos dentro del carro. Se me hizo como bien interesante, aunque está un poquito pixeleada, pero como para descomponer todo el plástico que puede haber en un carro. Vean nomás, está impresionante. O en un mismo producto. Las diferentes capas de plástico y de diferentes tipos de plástico de un solo celular. Y bueno, de la funda que estamos hablando, ¿no? O las carcasas de la misma computadora. No la carcasa que la tapa, sino la carcasa que es parte de la computadora. Y algunas otras formas del plástico en objetos muchísimo más cotidianos. Aquí es plástico reciclado, ¿no? Como ya habíamos hablado también de algunas propuestas de nuevos materiales, vienen del triturado de diferentes formas del plástico. No todos los plásticos se pueden triturar, no todos los plásticos se pueden reprocesar. También, pero hay una marca justamente que hacía
del PET hacia como relleno para almohadas. O también como les decía, algunos tipos de tapetes o terminados para el caucho, que también se pueden reprocesar, interesantísimo. O a través del calor, hacer también como combinaciones con otros materiales, como en este caso, que es como una... Bueno, creo que estos son posavasos, pero también se pueden hacer mosaicos para construcción. Seguimos con vidrios. Hay tipos de vidrios, obviamente, también. El templado, tipos determinados de vidrios. El templado, el laminado. El templado casi es el que conocemos más. El laminado también le da esta protección. O el insulado, que también es como cuando vemos doble vidrio, pero en realidad es uno, como en estas ventanas que queremos que sean aislantes y que aíslen el sonido, o a veces el clima. Creo que aquí en México casi no lo vemos porque justo es para climas extremos. O sea, imagínense en un Canadá o en un Alaska que los climas son extremísimos. Si no tuvieran las ventanas de esta manera, ¿de qué manera entrarían los menos treinta y tantos o menos cuarenta y tantos grados de temperatura de frío? Este tipo de insulados son los que ayudan un montón a aislar, que obviamente junto con el calor que puede estar adentro del departamento o casa. El esmerilado, que hay diferentes formas de esmerilar, también trabajándolo. El esmerilado a veces es estético, pero a veces también es como para cuando no queremos que se vea por el otro lado del vidrio, ¿no? O el impreso, que también son estos recubrimientos justamente, ¿no? Para tapar en las casas, como cuando se hacen los polarizados. O el low E, que también es otra forma de tapado, que es más como si fuera este difuminado, que aquí está, ¿no? Básicamente también. Los expliqué en mis propias palabras, pero también si los quieren leer como más en técnico, ahí está. Eh, pues eso, aquí lo podemos ver en diferentes productos, colores, formas, procesados, combinado con otros materiales como como también a veces te lo venden de que es antirrompible o que se pueda romper más fácil, protector, las ventanas. Este es diferentes aplicaciones que se le pueden hacer. Este es este de acá, el Lowe, y lo interesante es cómo le calan aquí para que tenga como este brillo, que es parte o sea, estas como huecos, suajes, pero brillantes, y como contraste de texturas, ¿no? La que es más esmerilada, digo, perdón, con como textura y está más brillante. Pues también, ¿no? El vidrio soplado en productos más como para el hogar, joyería, incluso en muebles, como también le da cierto brillo y también la versatilidad de usos. O incluso en medicamentos, porque también justamente por sus propiedades aislantes es súper positivo guardar ahí medicinas. Seguimos con los textiles y aquí les voy a hablar un poquito más porque pues es mi área de especialidad. Y tenemos justamente para entender la esencia de fibra y materia prima a el cambio a la tela. Esta es la plantita del algodón, esta es la soya, esta es ay, la lana de oveja no se las puse como tal, pero aquí está como la podemos ver en un producto, el cáñamo, que pues es más fibroso si se fijan, la fibra de coco. El bambú, que como les decía, se puede reprocesar, o sea, a diferencia de la madera, que es más duro, para que sea suavecita la fibra. La celulosa, que también viene del algodón, pero está reprocesada también y combinada con poliéster. Con lo que eso implica, ¿verdad? Pues ahí ya combinando dos materiales, pues ya le quita lo natural al algodón. A diferencia de o el algodón 100% natural o un yute que es mucho más en bruto la fibra, a diferencia de algunos algodones que, como les decía, los intervienen con químicos para hacerlos como más resistentes, no, o no tanto resistentes, pero para que se hagan más suavecitos, más bien, porque muchas veces los linos o algodones se fijan son como más porosos y de repente, si ven, por ejemplo, una manta, a diferencia de una playerita de algodón de esas que usamos como para sport, porque, ¿cómo es que las dos cosas son algodón? Ah, pues por este tipo de terminados, ¿no? Con este tipo de químicos. Uno de los químicos más conocidos se llama apresto y es el que usan las playeritas, estas licras, ¿no? O las que tienen, las clásicas que tienen frases, o sudaderas, por ejemplo, también.
El sisal, todas estas las estoy poniendo como en la misma zona, que son las fibras naturales, y la mayoría de estas, lo chido es que las tenemos en México. La planta. No lo puse aquí, pero se parece mucho al yute, el ixtle, pues lo tenemos en Tequila. Váyanse a Tequila y van a ver en las fábricas o al lado de las fábricas o en las mismas fábricas como les venden productos hechos con estas fibras, como del agave. Y de estas hay un montón. Este lisote también, que lo hacen en el Estado de México. El cáñamo, el cáñamo también es una vertiente del hemp o de la... Ay, se me fue el nombre. Pues al final todos vienen de estas familias agaváceas que son como pues el agave, pero pues parecidas, ¿no? Incluso no sé si ubican una planta que se llama, o que le dicen lengua de suegra, que se llama sansevieria. Esta también es una especie de cactácea, bueno, y de agavácea, no, cactácea, perdón, cactácea, estaba diciendo agaváceas y son cactáceas, porque las agaváceas son puros de agave, pero las cactáceas, no todas, pero en su mayoría son las que nos dan este tipo determinado de fibra. O el lino, que es otra forma de algodón, perdón, este lino lo tenemos acá, se le llama lino más bien a la forma de tejer, de hacer la tela con la forma del algodón. O el esparto, que también es como muy artesanal. O las algas, que también como ya hay un montón de investigaciones y formas de procesar diferentes cosas, como en este caso las algas, pues para hacerlas mucho más resistentes y como alternativas pues también sostenibles. Pero no podemos dejar de lado pues las telas sintéticas, ¿no? Como el poliéster, el nylon, el rayón o las combinaciones como por ejemplo también incluso hay lanas para que le echen ojo. Les voy a enseñar una que tengo aquí justo porque la tengo súper a la mano para que vean una lana 100% natural. Miren, esta es una lana natural, de hecho esta yo la teñí con cosas naturales y es muy fibrosa. A lo mejor no sé si se alcance súper a ver, pero tiene como incluso las fibritas que le caen. Y si tú la tocas, pues se siente como rasposita y huele, obviamente, huele el animal. Y hay formas de hacerla de manera sostenible para que no crean. Y aprovechando que también la tenía ahí colgada, este es el isote, que es otra que les decía, un poquito más en bruto, a diferencia de las que estaban procesadas en la diapositiva anterior. Esta, pues le falta el tejido en telar. También las lanas las tejen en telares. Pues en Oaxaca, no sé si se han ido para allá, para todo el sur, abundan muchísimo los telares, el de pedalo y el de cintura, que son más o menos artesanales, pero todavía la producción artesanal en México es bastante fuerte y eso es bien interesante. Si algún día tienen chance de irse a una comunidad de estas, los invito. Pero volviendo a los sintéticos y para no alargarnos demasiado más, pues ahí está, ¿no? Cómo es que se logra a veces este tipo de terminados mucho más brillantes o que son, por ejemplo, impermeables, ¿no? Resistentes al agua o estas pieles que sustituyen a la piel de la vaca por ejemplo, los zapatos, bolsas y así, estas pieles sintéticas o como les llaman vinipieles, pero pues también con sus gajes porque se deshacen mucho más fácil, ¿no? O el mismo acrílico que también hace que sean más resistentes, en algunas ocasiones también más calientitos los suéteres. Y aquí, de hecho, aquí les estoy poniendo cómo pueden hacer una prueba ustedes de ver si una tela es sintética o es natural, que es quemándola. Aquí lo que se ve, lo que están viendo aquí es un quemado con un encendedor, obviamente una orillita para que no hagan un incendio, le pueden quemar la orillita y si se deshace como papel, esa es una primera seña, así como cuando queman un papel ya ven cómo se deshace bien fácil, pues obviamente va a ser natural, incluso huele como a papel quemado. Pero en cambio, si es este poliéster, se va a hacer dura, como cuando queman algo, ¿no? O sea, un envase o algo que es de plástico, que ven que se achicharra y se hace como que se contrae, y incluso huele también a plástico. Entonces, ahí están algunas. Y otra cosa que vale la pena también mencionar es la diferencia entre satines y sedas. La seda es una fibra natural y se puede llegar a tener estas propiedades súper brillosas y la seda hay de diferentes formas de extraerla, como de gusanos o de arañas también, y diferentes insectitos, que también eso hay que echarle ojo y cuidarlo, pero por lo mismo también es muy cara. Pero el satín es un tejido artificial que se produce a partir de polímeros, pero también la forma de lograrlo es a través del tejido. O sea, como que con el tejido, la forma de tejerlo en los telares industriales, se logra que se vea así de brilloso. Obviamente, pues también los químicos
forman un papel importante de los terminados, ¿no? Pero básicamente es eso, para que vayamos empezando a dimensionar los impactos, que como les decía, este tipo de cosas aplican a otros materiales, pero como este es mi área de expertise, es por eso que aquí me explayo un poquito más, pero mimeticen esto que les estoy diciendo de las telas en los plásticos o a veces en las maderas y en diferentes tipos de materiales que también pudieran ser naturales como las cerámicas, ¿no? Aquí también hay otro ejemplo de comparativa entre la lana. Ah, pues aquí estaba, se me había olvidado también que tenía esta diapositiva. Pero fíjense cómo se ve la lana artificial versus la natural. Totalmente otra cosa. El algodón, un poquito más artificial. Al de artificial me refiero a que está combinado, ¿no? Al 100% natural, como estas mantas que les decía. Y otra cosa que vuelve artificial tanto a la lana como al algodón, aunque sea natural, es el teñido. Si este, como les digo, este es un teñido natural, pero si yo lo hubiera teñido con una anilina, que es por ejemplo una mariposa o caballito, no sé si han visto estas pinturas en el súper, pues eso ya las vuelve artificiales porque son anilinas y vienen del petróleo. Entonces, ese es otro tema. Vámonos a los cerámicos. En los cerámicos, pues también tenemos como diferentes tipos, por así decirlo, ¿no? Desde los más naturales también hasta los más tecnológicos y más ensamblados con otras cosas. El ladrillo, pues es 100% arcilla con agua. Entonces, aquí, por ejemplo, está poniendo cómo son la composición del ladrillo, para que la conozcan un poquito más, que la podemos ver en las tejas y en algunos pavimentos, que también dependiendo de si queremos que sea más o menos resistente, pues obviamente los ladrillos también se amorusan, ¿no? Me recuerda un poquito comparándolo con los aglomerados de la madera, pues también un ladrillo, pues ya después de mucho tiempo puede tallar. Bueno, dependiendo del uso que le den, ¿verdad? Pero una casa con ladrillos sí se pueden fijar, o una pared con ladrillos sí tienden a desgastarse un poquito más. Eh, Obviamente el azulejo con sus mil recubrimientos y sus muchas formas de trabajar, pues, se ve diferente, ¿no? A una también, una cerámica, que hay tipos de cerámica, como las de estos que son como más artesanales. Mira, aquí tengo esta tacita, que es un poquito más artesanal. Esta ya es tecnológica, pero para que vean un poquito más la estética, a diferencia de una, pues más así, ¿no? Que son de estas que también puedes incluso meter al horno. La diferencia entre si puedes meter un plato al horno o no, es si es una cerámica más artesanal, pues no, porque se te va a quemar o romper, pero una más tecnológica, pues va a tener estas propiedades que le permiten entrar en contacto con las microondas. Entonces, de las porcelanas también aquí estamos viendo una evolución de las porcelanas dentales, la de artesanía, las donetas para piso, la porcelana translúcida, el sílice, o sea, como la resistencia que pueden llegar a tener, ¿no? El sílice, pues es la resistencia más alta. Y las losas, azulejos, porcelanas duras y arcillas también vuelven a decaer de alguna manera un poquillo, ¿no? También aquí hay tipos de arcilla que me encanta ponérselos porque pues la arcilla obviamente tiene diferentes usos. O sea, la podemos ver tanto en productos, pero también nos la podemos poner en la cara como mascarillas. O también la vemos a veces en diferentes tipos de maquillaje o para diferentes cosas ahí todas de spa. La arcilla roja, por ejemplo, es muy común para eso. Algunas de las grises. La blanca es buenísima para el cutis. Y la arcilla blanca también la combinan para diferentes usos y así. Y las demás, sinceramente, no las he visto. Casi aquí en México es muy difícil encontrarlas. Incluso hay otras variaciones de la gris y la blanca que no he visto en México y que son muy, muy buenas también para algunas otras cosas. Pero tristemente, pues la arcilla al final depende del tipo de piso y el tipo de piso depende del clima, de las condiciones en las que esté esa ciudad o ese entorno natural. Entonces, por ejemplo, arcilla roja se pueden ir a Tapalpa, Mazamitla. En los altos de Jalisco tenemos mucha arcilla roja, aprovéchenla. Y por eso vemos tanto construcción relacionada con eso, ¿no? También países como Marruecos tienen mucho de este tipo de arcilla y por eso ves el país y tú te imaginas, bueno, yo me imagino Marruecos y me imagino como rojito. A diferencia de otros, como dependiendo, como les decía, ¿no? De las condiciones. Y diferentes formas de trabajarla. Aquí podemos ver, ¿no? Más artesanal, como más para... Ah, miren, aquí están. Se me había pasado que las tenía aquí categorizadas para que las identifiquen. Esta es la porcelana dental. Esta es la de artesanía. Esta es para de parapiso, que volvemos, o sea, son más resistentes. La traslúcida porque aquí la trabajan para que brille un poquito más. El sílice, que es les digo, es otra vertiente de lo que les decía hace rato de algunos plásticos que también absorben humedad. La porcelana eléctrica, que es esta, que es justamente, pues ya les digo que también súper combinada con polímeros,
para hacerse más tecnológica. Si le llamamos así tecnológica, porque si se fijan aquí entra en contacto con todos los elementos para generar luz. Y pues eso permite que haya menos cortocircuitos y más protección hacia el calor y todo ese tema. O la loza, que es para temas más industriales, o los azulejos, o la porcelana dura, que es esta que les decía para microondas. También aquí hay algunas que pueden ver como para ustedes comprar y trabajarla. Estos, guárdense el acordeón para cuando les toque a ustedes procesar materiales, vean cómo la pueden comprar y cuál prefieren. Esta es de las más comunes. Esta también la venden en Amazon y creo que es bastante buena. Esta creo que también. En Lumen, por ahí también creo que las he visto. Las porcelanas flexibles. A mí no me súper encantan, sinceramente. Les voy a ser sincera, estas. Porque pues ya vienen como prehechas, a diferencia de lo bonito que es como combinarla tú con el agua y la trabajando, y le viendo ¿cómo se dice? Ah, si se va a secar menos o que es más aguadita. O el foamy moldeable, que a mí lo personal tampoco me encanta, pero a veces saca del apuro. Por ejemplo, hace poco hice unas máscaras que como les decía, ¿no? O sea, las moldeas con otro tipo de cosas, pero aquí con esto le puedes poner accesorios. La plastilina, pues es una forma también de arcilla, pero es polimaterial, igual que el foamy. Aquí las estoy poniendo de esta categoría, que volvemos, están combinadas con plásticos, polímeros. Aquí, pues, diferentes también tipos: la arcilla roja, la loneta, pintadas, barnizadas, a diferencia de una cerámica más artesanal o no horneada, porque también las cerámicas se pueden hornear o no hornear. Aquí está la horneada, la no horneada, la horneada con color, el piso y pues las de uso para cocina, ¿no? Es más práctico. Y bueno, aquí vamos a pasar por fin a explicar la actividad. En esta actividad, ¿qué van a hacer? Básicamente es eso, van a hacer un catálogo en el que van a recopilar pues todo, ¿no? Todo esto como lo que vieron anteriormente en las otras diapositivas, en su propio catálogo. Pero lo interesante aquí es que ustedes aprendan a presentarlo de una manera atractiva, como con algún objetivo, ¿no? De que, bueno, lo quiero como poner como para diseño de interiores, o como para producto, o yo me quiero especializar en textiles. Ya para estas alturas quiero creer y esperar que ya más o menos ustedes agarraron una línea de materiales en las cuales pues les gustaría trabajar hacia un tipo de proyecto en específico. Si no lo han hecho, aquí les voy a empezar a hacer una invitación. Véanse toda la guía. Véanse toda la guía hasta el último parcial, hasta las últimas actividades, perdón, aquí no tenemos parciales, más bien el último bloque, pero para que vean todo lo que vamos a hacer y con eso a lo mejor se puedan dar alguna idea del proyecto que quieren empezar a hacer. Aquí hay muchísima libertad, pero enfóquense en algo. Entonces, aquí en este catálogo justo es eso, ¿no? Empezar a seleccionar y detallar sus características ya con una ficha técnica. Aquí yo ya les di muchísimo material para que empiecen a armar una ficha técnica mucho más completa, a diferencia de otros trabajos. Aquí el objetivo, ¿cuál es? Que ustedes hagan una investigación profunda que le permita a ustedes también recopilar distintas presentaciones de tu selección, para que también empiecen ustedes a distinguirlos entre uno y otro, o entre uno terminado y otro, entre si está pulido o está lijado o está limado o es desmerilado. ¿Qué es cada una de esas cosas? Eso es lo que van a hacer ustedes, ¿vale? Lo van a poner, perdón, en la ficha técnica. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner aquí? Mucho ojo, porque vale 10%. Calidad y presentación. Que presenten una selección de materiales detallando sus características mediante una ficha técnica y en forma de catálogo, como así. Aquí tienen un ejemplo de cómo lo pueden mostrar, ¿no? El material, su número y como su descripción. Y también algunos ejemplos como en otras cosas. Luego, ejemplos visuales que sean reales, ¿vale? Aquí nada de internet. Se me van a ir a tomarle foto al material real. Por eso es importante, volvemos, no va a ser obligatoria, pero ojalá, si no pueden ir en nuestra visita, se den una vuelta a Materioteca, porque eso les va a dar mucho material para hacer esto. Y o por otro lado, a Home Depot, básico, a vidrierías, a metalerías, a tiendas de a lo mejor de manualidades donde puedan encontrar el material en bruto, también, como el Lumen, por ejemplo. Y aquí pues eso les decía, fotos reales pueden ser obtenidas en esta visita que les decía o que ustedes vayan a la tienda.
El diseño propio, que volvemos también, no me bajen plantillas ya hechas, ustedes lo diseñan, evitar Canva, pero si hacen Canva, que sea literal en blanco, 100% en blanco, ustedes armen el diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto, pues son las figuritas de los pentágonos que se bajan de las figuras que tiene el Canva ya predeterminadas, pero pues ahí se hizo un diseño propio, ¿no? Como de este enjambre que tiene una propuesta linda. Y por otro lado, también recuerden que eso, porque aquí creo que si se pudiera prestar al plagio, ya sea con IA o bajado de internet del catálogo, va a ser automáticamente cero, para que tengan muchísimo cuidado. ¿Vale? Entonces 7, 10. En esta actividad pues van a poder preguntarme sus dudas y también voy a dar estas 2 semanas justamente pensando que pues a la materioteca vamos a ir hasta la próxima semana. Entonces, para que le echen ojo ahí a la tarea, porque de repente he visto que sí tienen estas dudas como de cuándo se va a entregar, porque si la dejé en cierta fecha, que la estoy dejando, por ejemplo, ahorita, van a poder tener 2 lunes para hacer esta. ¿Sale? Pues bueno, sería todo. Nos vemos en la clase presencial. Disfruten. Saludos.